Okay. Oh, look at the turkeys running. Look, Turkeys. look at them. Look at them. Ok, chao mami, nos vemos. Toguchi, vamos de paseo. Ahí están los pavos en la distancia. Oh, Bambi, qué emoción, qué emoción. Vamos a abrir el garaje. Bueno, a pesar de que estamos al 31 de enero, estamos teniendo unas temperaturas que son, ahí vienen los pavos, unas temperaturas que no son las normales. Hoy hace 12 grados sobre cero, así que hemos decidido salir en una pequeña excursión a un parque que está aquí cerca. Nunca hemos estado, así que los llevamos con nosotros, familia. Y bueno, el compañero ya me vio con la gorrita y dijo, acción. Nos vamos así, pero llevamos abrigo extra por las dudas. Voy a llevar el spray contra osos, aunque en esta época están durmiendo, pero si hace falta lo podemos usar contra los pumas, que deben andar hambreados. Después llevamos las bolsitas para Togo cuando haga sus necesidades y llevamos un silbato también para asustar bichos. O sea que ya salimos, Togo. Vamos abriendo el garaje. Oh, Toguchi. Y vamos a subirlo a al vehículo. Oh, está listo. Oh, el primerito. ¿Quién tiene la llave? Yo no agarré la llave del auto. Tengo la llave. Hay que bajar su... Que espera Bambi, hay que bajar esto. Tiene que agarrar envión. Ok. Oh, ok, muy bien, muy bien. Estás listo, muy bien. Okay. Todo sos un desastre cuando subís aquí vos. Ok. ¿Estás listo? ¡Qué emoción! ¿Sí? Are you ready? Sí. ¡Qué We're ready to go. emoción! ¿Vamos al bosque? Ah, entendió. Ok, sí, te llevamos a la ¿Vamos al montaña. bosque? ¿Sí? No, no, no. No te bajes, no te bajes. Ok, vamos. Mira cómo mira que voy a bajar la puerta. Ya. Ahí baja. Chao, chao, chao. Ok. ¿Qué? Toguchi, el más listo de todos. Ay, Bambi. ¡El gran aventura de Toguchi! Vamos a ver. Esperemos que no dure así todo el camino, porque ahí sí que el paseo se hace largo. En tu mejor comportamiento, Toguchi. Do we have his leash too? Ya. Okay. ¿Correa? Este auto tiene una suciedad que es de no creerlo. See, the water is gone. Oh, it is gone, yeah. It went through. It was probably frozen. Ok, vamos a hacer una pequeña parada inesperada porque la emoción de Togo es tan incontrolable que no lo vamos a aguantar así por 20-30 minutos hasta llegar a este parque provincial. Así que vamos a parar en su lago preferido. Él conoce el camino. Estamos agarrando el camino que agarramos para ir al lago y él sabe. Está desesperado. Está desesperado porque piensa que va a ir a darse un baño, pero el lago debe estar congelado o semi-congelado. Ya, pero vamos a parar para que vuela un poco, suelte un poco de esa energía, así podemos seguir con el viaje, porque si no, miren eso, miren eso. Ok. Stay. Stay. Andan autos acá. ¿Cuál es el problema, Togo? No, Togo. El problema es que el lago sigue parcialmente congelado. Toguchi viene con tanta emoción, listo para nadar y todavía no es la época. ¿Qué pasa, papi? ¿Y esto? No. A ver. Mira. A ver cómo te caes al agua. Anda. No, 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 no. Toguchi, Toguchi, mala idea. ¡Qué hielo, papi! Ah, ¿qué pasó con el natatorius? ¿No hay natatorio? No, no es la época, Bambi. No hay agua. No hay agua, papi. No sabe qué está pasando. Anda, anda.
Ahí te caes. No, Bambi, no. You stay. Bambi, qué desesperación. Hay puma todo, ¿eh? Y ¿Nos vas a osos defender del todo. puma? ¿Ah? Los osos están durmiendo. Ok. Ok, todo está listo, me voy al bosque. Y esta montaña le da el nombre al parque, se llama Castle Provincial Park o Parque Provincial Castillo, porque ahí arriba eso parece un castillo. ¿Cómo fue el viaje? Pues bueno, al último rato el togo se puso un poquito nervioso, pero lo interesante es que hay mucha gente pescando lo que acá se llama ice fishing o pesca de hielo. Ya, El lago, cuando los lagos se congelan, se van ahí arriba, hacen un agujero con una máquina para poder llegar al agua y ahí se ponen a pescar. Y sacan bastante, ¿ah? ya. Hay todo tipo de peces acá en estos lagos que los sacan. Allá hay un grupo y allá hay otro grupo grande también Me pescando. sorprende que el hielo todavía esté lo suficientemente grueso, porque hemos tenido días de casi 15. Esto es un peligro, yo diría, porque hace ya más o menos 10 días que la temperatura está sobre cero y se nota en los lagos que el hielo ya no tiene ese color intenso, medio transparente, que cuando está bien consolidado y duro. Y estos se suben ahí y yo no sé, pero puede haber una ruptura del hielo. Yo no lo haría. Togo, No. Togo lo está haciendo. Togo se está subiendo. Look at this. Not too far. No muy lejos. Hey, not too far. Toguchi. Ven acá. Ven. Toguchi, qué desobediente. Vamos. ¿Qué está pasando? Esto es bravo, papi. Vení. He looks like a Bambi. Muy bien, Bambi. Dámela, dámela. No te voy a pelear, dámela. Soltalo. Dice, vamos papi, súbete al hielo. Ok, ahí está. What do you want? ¿Ah? ¿Qué fue esto? Supuestamente hemos encontrado un sendero que son 3 kilómetros. Allá atrás veo bastante nieve en el sendero, así que no sé si lo vamos a hacer completo o no, pero el lugar es un espectáculo, familia. Y lo más lindo de todo que somos los únicos en tremendo parque. Este es un parque provincial, o sea que no hemos pagado ningún derecho de admisión, es gratis. Y aquí nos encontramos que tienen el muelle. En el verano, cuando se descongela el hielo, ponen el muelle flotante para que la gente pueda subirse a las canoas y todas esas cosas. En el invierno lo retiran para que el hielo, como es este tipo plastificado, los pontones, para que el hielo no lo apriete y lo destruya, ¿no? Así que aquí está toda la instalación, sin que nadie la cuide, nada, está todo tranquilo. Y bueno, atrás las montañas nevadas. A pesar que este invierno no ha nevado mucho todavía, y eso está mal, porque
los ríos están muy bajos y hay un par de localidades aquí cerca que las tomas de agua que van al río han quedado muy arriba y no tienen agua, o sea que les están trayendo agua con camión. Y hace falta nieve en el invierno para que después con el deshielo crezcan los ríos y también para que en la primavera y en el verano haya humedad y el tema de los incendios forestales, ¿okay? Y no hemos tenido prácticamente nieve, han nevado 2 veces, una vez 25 centímetros, más o menos las nevadas grandes, y la otra también otros 20, y aparte de eso, pues, como quien dice, un poquito de talco, ¿no? Pero bueno, el invierno todavía no termina, falta un par de meses y esperemos que tengamos una caidita de nieve más. Así que vamos a seguir paseando, familia. Acá tengo el... Ahí está. Para osos, ¿sí? Para el oso. Estamos haciendo un alto en el camino y le mostramos un poquito porque este es todo un área de campamento. Aquí se puede venir a hacer campamento, no sé, que uno se registra en la administración si se quiere. Ahí hay un palo donde se pone el recibo que le dan con el número del área de campamento y toda la información. Y bueno, aquí tenemos la parrilla, ahí es para poner la carpa, o hay gente que viene con las motorhomes, la mesa de camping y por supuesto la advertencia que dice: mantenga un campamento libre de osos. Atractivos para los osos tienen que ser guardados adentro de contenedores que tengan tapas duras o adentro de los trailers, y especialmente a la noche cuando usted se va del campamento durante el día. ¿Qué son las cosas que atraen a los osos? Los coolers o las heladeras de hielo, comida, bebidas, productos de aseo personal, comida para mascotas, basura, productos reciclables y todo otro tipo de materiales que tengan y que despidan un olor. O sea que dice, los oficiales del área de conservación van a llevarse cuando pasa la patrulla. Si ellos ven que usted ha dejado productos que pueda atraer al oso, ellos se los van a llevar, ¿ok? Si no están guardados de una forma correcta. Para que vean cómo son aquí las leyes, ¿no? Y aparte de eso, una acción legal puede caerle encima a usted. O sea que si usted dice, me voy al lago a nadar y deja aquí arriba comida, pan, basura, algo que pueda atraer a los osos, y pasa la patrulla, ellos lo van a remover, se lo llevan y después lo pueden multar a usted por no haber seguido las normativas del lugar de campamento. Aquí le dan donde más duele, en el bolsillo, ¿vio? Las multas. Y con eso mantienen a todo el mundo en fila y respetando lo que hay que respetar. Así que bueno, vamos a seguir caminando, hay nieve allá adelante, no sé si vamos a poder atravesar, pero vamos a probar. Así que vamos, familia. Vamos. Yeah, a few. Lo tienen que llamar así a los lobos. A ver, ¿cómo se llaman a los lobos, Togo? Los chicos, así lo tienen que llamar a los lobos canadienses, como yo lo llamo al togo. A ver. Ahí está. Ahí pueden practicar entre los amigos cómo llamar a un lobo canadiense. A ver. Así es. Ya saben, practiquen, chicos, que va a venir así. Oh, papá, ¿para qué me llamás? A ver. ¿Volvés o no volvés?
¿Qué te parece, no Bambi? no está cebada. Para en el invierno se ve que la desconectan para que no se congele el mecanismo. ¿Ves esta rosca que hay acá? Esa. Sí. Esa la sacás y ahí le tenés que echar agua para llenar el sistema y después empezás a bombear. Está vacía, no tiene agua. Pero no es agua potable, es agua para, no sé, otros usos, ¿verdad? ¿Lavarse los dientes? Sí, dice que no es buena para beberla. Ok, aquí estamos formando planes de verano. Sí, nos ha gustado tanto este lugar que hemos decidido que este verano, cuando llegue el verano y estemos todos acá de regreso de Argentina, nos vamos a venir a hacer un buen asado en uno de estos lugares. Vamos a alquilar el lugar por un día y nos vamos a comer unas buenas empanadas, unos buenos escabios. Y tenemos para poner la parrilla aquí, o sea que podemos traer carne, chorizos y pasar un hermoso día entre medio del bosque y de la naturaleza. Y después podemos ir a nadar al lago, ¿no? Y lo llevamos a Toguchi, nuestro Claro, salvavidas, sí. guardavidas. Sí, así que esa entonces la tenemos pendiente para hacerla en algún momento. Ahora no, porque como estamos en pleno invierno, hoy es 30 de enero. 31 de enero, último día de enero. 31 de enero. Último día. Y les quiero decir también que después de las Navidades nos pegó un vortex, ¿no? Una tormenta polar. Sí, un vortex vendría a ser un vértice, algo por el estilo se llama en español. ¿Un vértice? Vértice polar. Un vértice polar. Y tuvimos temperaturas, en casa llegó a 43 grados centígrados bajo cero. Pero en la zona hubo lugares donde tocaron los 50, ¿no? Ya, 56 bajo cero. 56 bajo cero. Y eso se está produciendo más y más. En el invierno, el año pasado tuvimos 2. Este año ya llevamos 1. ¿Pero duró cuántos días? ¿Una semana? Sí, se hizo largo. Fueron como 7, 8 días de temperaturas ahí, Menos 40, menos 42, menos 35, todos los días. Pero bueno, lo sobrevivimos sin ningún problema. No hicimos muchos videos esos días, pero les dejo saber qué es lo que ha estado pasando. Y no sé si todavía antes que termine el invierno no se nos venga algún otro. Así que bueno, vamos a seguir con el paseo. Vamos. Vamos, Toguchi. Puedes pasar. ¿Ya? Little Alpine home. Let's look them up. Can book you around on the website. ¿Por qué te vas? ¿A dónde te vas? Oh no, don't be shy. Come back. Come back. We're having such a nice moment. Come back. So the camera. He heard the ping of the recording. He's like, no, I don't do this on camera. Get him back. Come on, Togo. Okay, come. Be a good sport. Ven acá, come. Oh, sí, así estábamos durmiendo, así, igualito. Ahora descansa. Yeah, like this. Don't be shy. Como queso y manteca, Bambi. Hacerlo sentar. Sit. Oh, se te cayó uno. Acá. Qué vergüenza, Togo, comiendo popcorn con mantequilla y queso parmesano. Es vergonzoso, che. Primera vez que veo un lobo comiendo popcorn. Qué rico, Bambi. Cuéntales qué rico que es. Me encanta. Está bueno, papá, está bueno. Falta la película nomás, Togo. Te vamos a poner una película de qué? La película Togo. Te vamos a poner la película de Togo para que la veas mientras comes popcorn. Oh,
I'm getting too close to it. There's lots in there. I can smell it. Butter popcorn with cheese. Muy bien, Bambi. Bueno, acá estamos en el concesionario para recoger nuestro auto. El nuestro es igualito, pero está afuera. O sea que filmó este. Y no lo habíamos visto. Lo compré hablando por teléfono. Así que primera vez que lo vemos. Y bueno, sí. Ahí lo vinimos a recoger. Voy afuera a sacarle una foto, Pilar. Bueno, ahí lo tenemos. Todavía ni siquiera tiene la chapa patente. Ahí adentro están las ruedas que cambiaron. Tiene las ruedas de nieve instaladas. Sí, familia. Esto es. Miren, el cartelito vendido. Faltó ponerle vendido a Daniel. ¿Qué les parece? Lo único que no tiene es el techo de vidrio, pero bueno, 2024 y el precio es prácticamente igual o más barato que el 2022 que se andan vendiendo usados. Así que este tiene 9 kilómetros en el odómetro. Ok, día de reciclaje, aquí estamos. Sí. Plásticos, aquí va el papel. De este lado cartón, tiene que estar aplastado. La bolsa no va. No. Ahora a buscar el metal. Está lleno esto. Ya, Mira esto. latas, Lo que máquina. tiran a la basura. Ahí adentro hay una bicicleta, 2 bicicletas, un marco de una cama, la cocina. ¿Qué es esto? ¿Es un compresor? ¿Qué es esto? No sé. Es una máquina de hacer gimnasia. Te sentás allá, pones los pies ahí y tirás ahí y hace fuerza lo tiran a la basura. Imagínense. Lavadoras y secadoras de ropa. Esta es para la basura, la que no se recicla. Que ahí tenemos 2 bolsas también. ¿Y qué más hay por acá? A ver, vamos a mostrarle familia un poco. Mira. Para que se caigan desmayados. Miren lo que se tira a la basura aquí. Mira la heladera esa. Heladera y freezer. Heladera con freezer. Esto de haber computadora. Mira. Televisores. Printers. Y el último, a ver qué hay acá, muebles. Muebles. Oh, mira esto. Mira. Computadora, más printers, más televisores, monitores. Allá hay cosas eléctricas. Y acá, bueno, mira, muebles, Colchones. Sofás. sofá cama, esos son caros, un sofá de esto vale como $3.000, pero Ok. bueno,
vamos a tirar la otra basura y seguimos. Vamos. Bueno, terminamos la comida. Ahora cambio de tema. Querías filmar otra cosita. Sí. Ahí viene todo. Ahí viene la bestia, míralo. Llegaste, papi. Llegaste, papá, me escapaste y no sé dónde vas. Todo siempre tiene que estar parte del plano aquí alrededor nuestro, si no, no está feliz. ¿Verdad, papi? Ok, entonces, ¿qué pasa? Sí, les quiero mostrar finalmente cómo terminó el tema de la calefacción en esta casa. Como yo les había contado que el problema que habíamos tenido con el tema calefacción el invierno pasado, y mucha gente en los comentarios pregunta que quería saber cómo terminó, cómo hicimos, qué instalamos, etc. Esta casa no tenía calefacción aquí arriba, más que este hogar que es a gas y otro hogar así a gas en el dormitorio. Dadas las dimensiones de este lugar, no era suficiente para mantener el área agradable, acogedor, digamos, ¿no es cierto? Calentaba un poquito, pero uno se alejaba un poco de este hogar, a pesar de que ahí adentro hay un ventilador que larga aire caliente, pero es muy grande, ¿no? Muy alto todo esto, no funcionaba. Entonces decidí que le iba a hacer instalar un sistema de calefacción aire caliente a gas. Tuve como 5 o 6 estimados diferentes y bueno, finalmente nos decidimos por una persona que si bien no fue el más económico, pero ellos están en esta zona trabajando en temas de plomería, agua caliente y instalaciones de calderas hace más de 100 años la familia, o sea que algo saben, ¿no? Y me alegro mucho que lo hicimos porque este trabajo se complicó. Aquí hacía falta mucho volumen de aire caliente y lo único que nosotros teníamos son las 8 salidas que van todo por aquí y son caños de 8 pulgadas. No era suficiente conducto para que una caldera pudiese soplar la semejante cantidad de aire que hace falta aquí arriba en esta casa. Entonces tenían que poner tubería adicional, pero el único lugar posible era esta pared que divide y la mitad está tomada por este hogar, el otro hogar que está del otro lado, la salida de aire de las tuberías que larga aire, la chimenea a leña de abajo, de la parte de abajo, que pasa por aquí. Así que esto estaba todo muy limitado y de todo esto dependía si sí o no íbamos a poder instalar una caldera, si podíamos poner más tuberías para que pudiese salir más aire, porque si no la caldera, si no tiene suficiente cañería para alargar el aire caliente que produce, como que se atora y se para. Finalmente pudieron aquí, en esta pared acá, parece como que hubiese estado esperándonos a nosotros para instalar una caldera, porque aquí atrás pudieron poner, esta es una salida, este es un tubo de 8 pulgadas y esta es otra salida, otro tubo de 8 pulgadas y pusieron una salida más aquí atrás en el dormitorio. Ahora, el otro tema era cuando uno instala una caldera que funciona con aire caliente así a gas, necesita tener también lo que se llama el retorno. No solo hay que soplar aire caliente, sino que hay que retirar aire frío de ese área, porque si no, no la va a calentar nunca. Y bueno, aquí abajo pudieron finalmente hacer un retorno. Significa que aquí cortaron la pared, cortaron el piso y por aquí chupa aire caliente, aire frío la caldera cuando está funcionando. La caldera tiene una turbina adentro, un ventilador que parece una turbina que gira. Por este lado absorbe y por este lado larga. De esa manera se pudo instalar una caldera que le da muchísimo calor a esta zona. Asombrosamente, cuando arranca, generalmente funciona por 5 minutos. Y en días extremadamente fríos para más o menos media hora, algo por el estilo, y arranca nuevamente por 5 minutos y calienta. Pero si no hace mucho frío, arranca cada, no sé, 2, 3, 4 horas. Porque esta casa tiene una construcción que se llama ICF, Insulated Concrete Form. Paredes de concreto aisladas y están revestidas de como una especie de tecnopor, esas cosas blancas que se usan para las hieleras cuando uno quiere llevar hielo a la playa o a algún lado. Entonces es como un sándwich. Por afuera es todo ese producto, por adentro es concreto y arriba de ese producto le ponen estuco o estucado, ¿no es cierto? O sea que la casa está muy bien aislada, mantiene mucho la temperatura interna que uno le quiera dar. Las ventanas, como ya les dije en otra oportunidad, son ventanas de doble vidrio,
entre medio de vidrio y vidrio tiene una capa de gas argón, o sea que está sellado eso ahí adentro con gas para que haga como una especie también de aislante, ¿no es cierto? Tanto en el invierno como en el verano. Entonces, ahora vamos a ir a ver la caldera abajo, cómo la instalaron. Bueno, vamos a entrar a la sala de máquinas. Así les muestro aquí cómo voy a tener que cerrar la puerta. Esto es todo lo que se tuvo que instalar para calefaccionar la parte de arriba. Esta es la caldera propiamente dicha, que trabaja a gas. Entrada de aire, salida de aire. La entrada de aire de afuera es solamente para la cámara de combustión. No significa que se mezcla con el aire que va a circular dentro de la casa, porque en invierno, si hace 40 grados bajo cero de frío, es muy difícil calentarlo. Pero necesita aire para oxígeno fresco para el tema de la ignición y cuando está la llama prendida. Entonces, como pueden ver, esto es lo que se llama el suministro. Acá abajo está la famosa turbina, larga el aire por acá y mire las conexiones. Esto parece algo que va a ir al espacio, parece que estuviésemos en el Cabo Cañaveral allá en la Florida y va a salir el cohete de la luna, ¿viste? Esto es lo que tuvieron que hacer. Tuvieron que cortar el piso para poder enchufar esas dos cañerías extra, 3 cañerías, 2 de 8 pulgadas, una de 6 pulgadas. Las metieron por ahí, por la pared. También conectaron a la línea troncal que ya estaba, caño de 8 pulgadas, que esas son las salidas en el piso. Eso ya estaba instalado, pero no tenía uso porque no había nada conectado para que sople aire caliente y salga por esas salidas, los registers que se llaman acá. También se conectaron a la máquina esta, que es la máquina que renueva el aire en la casa. Acá muchas veces, si está todo cerrado, hermético, y uno prende los extractores en el baño, después de 3-4 días se siente como que uno quiere respirar y no hay oxígeno dentro de la casa. Entonces, este aparato es el que suministra aire fresco constantemente. Por supuesto, chupa aire de afuera, lo pasa acá por un sistema que se entibia, si se quiere, se filtra y se distribuye por toda la casa. A esto también conectaron este sistema, o sea que por esas salidas de aire que eran supuestamente salidas de aire fresco, y también hay algunas que son entradas, o sea, en la cocina y en los baños esta máquina lo que hace es sacar el aire, lo renueva, ¿no es cierto? Y este es el retorno. ¿Okay? Este caño que ustedes ven aquí arriba, lo que se cortó en el piso y esas rejillas blancas que ustedes vieron en la pared que yo les mostré allá en el zócalo, bueno, este chupa. Por aquí viene el aire que ya está adentro de la casa, si se quiere. Por aquí lo chupa, acá hay un filtro, pasa por el filtro, entra a la máquina y al ventilador turbina y lo vuelve a mandar por las tuberías recalentado al aire. El sistema está diseñado así porque primero, para calentar un ambiente hay que meter aire caliente pero sacar también el aire que se enfrió. Y segundo, se recicla siempre el mismo aire porque usted no puede tomar aire de afuera en el invierno a 30 grados bajo cero y pretender que lo va a calentar y lo va a distribuir por la casa. Eso costaría una fortuna en gas. Se podría hacer, pero el costo estaría prohibitivo. Otro de los problemas grandes que tuvimos acá, otro de los retos, es cómo íbamos a hacer para sacar los gases que se producen al quemar la caldera. Tiene que haber una salida de chimenea. Para arriba no se podía sacar porque hay un segundo piso. Para aquel lado tampoco se podía sacar porque estaba muy complicado el tema. Y finalmente tuvimos que sacarlo para aquí, por el garaje, para el costado de la casa. Pero no pudimos mandarlo entre medio del entretecho, porque esto es una maraña donde era imposible, no hay lugar para meterse. Así que tuvieron que salir a la vista, que eventualmente los tengo que cubrir con algo. Aquí les voy a mostrar. ¿Ok? Estos son los caños de salida, de entrada. Atraviesan el garaje, por ahí van los dos, y descargan al costado de la casa. Hay dos tremendos tubos que, bueno, en otra oportunidad les vamos a mostrar. O sea que entonces la casa en este momento tiene, aquí tenemos calefacción por losa radiante y arriba tenemos 2 hogares a gas,
y tenemos la caldera esta que suministra mayormente el segundo piso. Paramos aquí, los dejamos con esto, familia. Espero que les haya entretenido este video nuevamente y nos veremos en el próximo. ¿Ok? Chao, chao.